Mis suegros me arruinaron la vida cuando exigieron mudarse conmigo, pero no imaginaron que mi silencio era estrategia y que yo planeaba una venganza que los dejaría destruidos. Cuando me enteré de que estaba embarazada, sentí que el mundo entero se iluminaba. Había esperado este momento con ansias, soñando con cada detalle, la primera ecografía, los movimientos suaves dentro de mi vientre, y también el día en que celebraría mi baby shower, rodeada de personas que me amaban de verdad. No era un simple evento para mí, era un ritual de bienvenida, un recordatorio de que esa nueva vida era motivo de alegría y unión. Pero pronto descubrí que mi ilusión sería arrebatada poco a poco, hasta el punto de sentirme una extraña en mi propia fiesta. Desde las primeras semanas, mi suegra comenzó a sugerir cosas para el baby shower. Al principio no me pareció grave, ideas sobre el color de las decoraciones, el tipo de comida, incluso los juegos. Pensé que era normal, que quería sentirse parte del proceso. Pero esas sugerencias se transformaron en imposiciones. Yo hablaba de tonos suaves, ella insistía en colores fuertes porque son más alegres. Yo pedía un menú adaptado a mi embarazo, ella lo desestimaba porque la gente espera comer bien. Cada conversación terminaba con ella imponiendo su opinión, y con mi esposo diciéndome que dejara que se sintiera útil. Con el paso de las semanas, sentí que mi voz desaparecía. Intenté hablar con mi marido, explicarle que ese evento era para mí, para celebrar mi maternidad, y que estaba cansada de que su madre decidiera todo. Él me respondió con su frase favorita: no es para tanto, amor. Déjala, así se entretiene. Pero lo que para él era entretenimiento, para mí era una invasión, una falta de respeto a mi papel como madre. Cada vez que mi suegra se burlaba de mis ideas, sentía que me arrancaba un pedazo de dignidad. El día del baby shower llegó. Yo me levanté con una mezcla de nervios y emoción, intentando convencerme de que, a pesar de todo, ese día sería especial. Quería concentrarme en el bebé, en la alegría de compartir con mis amigas y mi familia. Sin embargo, apenas crucé la puerta del salón, me invadió un frío en el estómago. Nada, absolutamente nada, era como lo había planeado. Las paredes estaban cubiertas con decoraciones estridentes que parecían sacadas de una fiesta infantil genérica, no de un baby shower íntimo. Los colores chillones me cegaban. La mesa estaba repleta de platos que yo ni siquiera podía probar por mis restricciones médicas. Y lo peor, no vi a varias de mis amigas más cercanas entre los invitados. En su lugar, el lugar estaba lleno de rostros desconocidos, familiares lejanos de mi suegra, personas que apenas sabían mi nombre pero que parecían estar allí para aplaudirla a ella. Me quedé paralizada por unos segundos. Todo lo que había imaginado, todo lo que había soñado, había sido borrado y reemplazado por una versión distorsionada de lo que debía ser mi día. Traté de sonreír, de disimular, porque no quería que la primera impresión del evento quedara marcada por mis lágrimas. Pero por dentro sentía rabia, impotencia y un dolor profundo. Era como si me hubieran robado algo irrecuperable. Mi suegra apareció, radiante, vestida como si fuera la protagonista de la fiesta. Se me acercó, me dio un beso en la mejilla y me dijo con esa sonrisa hipócrita: ¿no quedó precioso? Todos van a recordar este día gracias a mí. Y en ese instante entendí que no se trataba de que quisiera ayudar. Ella quería apropiarse de mi maternidad, convertirse en el centro de atención, dejarme en segundo plano en el que debía ser mi propio escenario. La rabia me quemaba por dentro, pero me tragué las palabras. Tenía miedo de armar un escándalo, miedo de que todos pensaran que era una exagerada o que no sabía controlar mis emociones por el embarazo. Decidí aguantar, aunque sentía que cada risa, cada mirada de orgullo hacia mi suegra, era un cuchillo clavándose en mi pecho. Sin embargo, esa decisión de callar no hizo más que preparar el terreno para lo que vendría después. Porque lo que yo pensaba que era lo peor, ser invisibilizada en mi propio baby shower, resultó ser apenas el inicio de una humillación aún mayor. Y ese mismo día, delante de todos, mi suegra cruzaría una línea que jamás podría perdonarle. Lo que debía ser una celebración de mi maternidad se convirtió en un espectáculo donde yo era apenas una invitada más. Apenas terminé de saludar a algunas personas, me di cuenta de que algo estaba mal con la lista de invitados. No reconocía a muchos de los presentes. Fui buscando con la mirada a mis amigas de la universidad, a mis compañeras de trabajo, a esas mujeres que me habían acompañado en cada consulta médica, en cada crisis de ansiedad. No estaban. En su lugar, había tíos lejanos de mi suegra, primos que jamás me habían mandado un mensaje, e incluso vecinos de ella. Era como si mi fiesta hubiera sido reemplazada por una reunión familiar de su lado. Sentí un nudo en la garganta. Quise preguntarle a mi esposo, pero apenas lo veía, estaba ocupado atendiendo a sus parientes, riendo como si todo estuviera perfecto. Cuando al fin lo alcancé y le reclamé en voz baja, me dijo: amor, no es tan grave. Lo importante es que hay gente celebrando al bebé. Pero yo sabía que no era eso.
No era gente celebrando al bebé. Eran las personas de ella, no las mías. Era un escenario armado para que ella brillara, y yo quedara borrada. La segunda puñalada llegó con la comida. Habíamos hablado 1000 veces de que debía cuidarme, de que había restricciones médicas, nada muy salado, nada de embutidos, nada de ciertos quesos. Lo dejé por escrito en un mensaje cuando intentaba organizar el menú. Pero cuando vi la mesa servida, casi me desmayé. Había todo lo que no podía comer, embutidos, salsas, quesos crudos. Y apenas un rincón pequeño con frutas que parecían puestas para disimular. Me acerqué a mi suegra y le dije, tratando de mantener la calma. Yo no puedo comer nada de esto, ¿qué pasó con el menú que habíamos hablado? Ella me miró con burla, delante de varias personas, respondió. Ay, hija, no seas exagerada. Estás embarazada, no enferma terminal. Un poquito no te va a matar. Las carcajadas de algunos invitados me taladraron la cabeza. Sentí el rostro arder. No solo había ignorado mis necesidades, sino que además me humillaba públicamente, insinuando que era débil o caprichosa. Y si eso ya me había dolido, lo que ocurrió después terminó de aplastarme. Cuando empezaron los juegos del baby shower, esos momentos que deberían haber sido divertidos y tiernos, ella se convirtió en la protagonista. Interrumpía cada dinámica, corregía a los demás, hacía comentarios como, no hagan caso, yo ya pasé por esto y sé cómo se hace de verdad. Cuando me entregaban regalos, ella los abría antes que yo, como si fueran suyos. Había invitados que incluso la felicitaban a ella en lugar de a mí, porque ella no perdía oportunidad de hacerse ver como la gran matriarca. En medio de la celebración, alguien la animó a dar unas palabras. Yo esperaba que, al menos en ese momento, me reconociera, que hablara del bebé, de mi esfuerzo, de nuestra nueva etapa como familia. Pero no. Se paró al frente, alzó la voz y empezó un discurso eterno sobre lo feliz que estaba de ser abuela, sobre lo duro que había sido criar a su hijo y sobre cómo ella iba a ser la verdadera guía para esta nueva vida. Recuerdo claramente una frase que me atravesó como un cuchillo. Mi nuera todavía es joven, le falta aprender mucho, pero yo voy a estar aquí para asegurarme de que mi nieto tenga todo lo que necesita. Los aplausos retumbaron en mis oídos. Yo, la madre del bebé, quedaba reducida a una figura secundaria, incapaz, casi como si mi único mérito hubiera sido cargar un vientre prestado. Quise desaparecer. No podía con la mezcla de vergüenza, rabia y tristeza. Miraba a mi esposo, esperando que dijera algo, que me defendiera, que pusiera un alto. Pero él solo sonreía, orgulloso, aplaudiendo a su madre. Esa imagen se me quedó grabada, el hombre que debía protegerme, celebrando la humillación que me hacían pasar. Cuando creí que nada podía ser peor, llegó el golpe final de ese día. En medio de los aplausos y risas, mi suegra tomó el micrófono improvisado y, con voz triunfal, anunció. Y quiero compartir con todos el nombre de mi nieto, porque este secreto ya no podía guardarlo más. Nuestro bebé se llamará. El salón estalló en gritos de sorpresa y emoción. Yo me quedé helada. El nombre que ella había revelado era exactamente el que yo y mi esposo habíamos guardado como un tesoro íntimo, algo que queríamos compartir en el momento correcto, de la manera correcta. No le habíamos dicho a nadie. Y ahora estaba ahí, expuesto, robado, como si fuera ella quien tenía el derecho de decidirlo. Sentí un vacío en el estómago. Me llevé las manos al vientre como si pudiera proteger a mi hijo de esa invasión. Era la confirmación de que no se trataba solo de un baby shower arruinado, era un acto de apropiación, un mensaje claro de que ella pensaba que el bebé era suyo. Ese día, mientras todos aplaudían y celebraban a mi suegra, yo me prometí algo en silencio, esto no iba a quedar así. Cuando escuché a mi suegra gritar el nombre de mi bebé como si fuera un trofeo, sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Ese nombre no era un simple detalle, era nuestro secreto, nuestro símbolo de amor, algo que habíamos compartido en la intimidad, solo entre mi esposo y yo. Lo habíamos repetido en las noches, en susurros, como una promesa. Y ahora estaba expuesto, vulgarizado, usado como espectáculo. Todos aplaudieron emocionados. Algunos corrieron a felicitarla a ella, no a mí. Y lo más doloroso fue ver a mi marido sonriendo nervioso, sin detenerla, sin decir nada. Me acerqué a él con los ojos llenos de lágrimas y le susurré. ¿Cómo pudo hacer esto? ¿Cómo lo sabía? Él bajó la mirada, murmurando. Se lo conté hace unos días, estaba muy emocionada, no pensé que lo anunciaría. Ese instante marcó un quiebre dentro de mí. No solo me sentí traicionada por mi suegra, también por él. Había roto nuestro pacto, había compartido lo más íntimo de nuestra maternidad con la persona que menos respetaba mis límites. Y ahora todo el mundo sabía algo que debía haber sido nuestro regalo, nuestra sorpresa.
El resto de la fiesta fue una pesadilla. Mi suegra repartía pequeñas bolsas de recuerdos personalizadas con el nombre impreso en letras doradas. Ni siquiera era improvisación, había planeado ese robo desde antes. Cuando vi las bolsitas en las manos de los invitados, con el nombre de mi hijo estampado como si fuera una marca registrada de ella, sentí que me ardía la piel. Yo no había aprobado nada de eso, y aún así, ella se daba el lujo de apropiarse hasta de mi rol de madre. Las felicitaciones que recibía no eran para mí. Todo el mundo se acercaba a decirle a ella lo visionaria que era, lo organizada, lo dedicada. Yo estaba en un rincón, con mi panza y mi rabia, tragándome las lágrimas para no darle el gusto de verme derrotada. Era como si yo no existiera, como si ese bebé no saliera de mi vientre sino del suyo. Cuando al fin la fiesta terminó, exploté. En el auto, frente a mi esposo, descargué todo el dolor que había acumulado durante semanas. ¿Te das cuenta de lo que hizo tu madre? De cómo me humilló delante de todos. Ese nombre era nuestro secreto. Nuestro bebé. No suyo. Él trató de calmarme, con ese tono condescendiente que cada vez odiaba más. Amor, no lo veas tan grave. Ella está feliz, lo hizo con buena intención. Le grité con toda la furia que llevaba dentro. Deja de justificarla. No fue, con buena intención. Fue egoísmo, fue control. Si no le pones límites, lo voy a hacer yo. Y te advierto, no voy a permitir que ella decida sobre mi hijo. Él se quedó en silencio, incapaz de darme la razón, pero tampoco con el valor de enfrentarme. En ese momento entendí que estaba sola. Sola contra una suegra que quería apropiarse de todo y contra un marido que prefería mantenerse cómodo antes que defenderme. Esa noche, mientras intentaba dormir, me quedé mirando el techo, sintiendo a mi bebé moverse dentro de mí. Le acaricié la panza y le susurré. Te prometo que voy a protegerte. No voy a dejar que nadie te use para alimentar su ego. Pero lo que yo no sabía era que la humillación que sufrí ese día era apenas la superficie. Porque pronto descubriría que mi suegra había hecho cosas mucho más crueles a mis espaldas, y que mi marido no era tan inocente como yo quería creer. Después de aquel baby shower robado, pasé varios días en silencio. No tenía fuerzas para discutir más con mi esposo ni para fingir que todo estaba bien. Caminaba por la casa como un fantasma, hablando lo mínimo, con una rabia que hervía por dentro. Cada vez que recordaba a mi suegra levantando la voz para anunciar el nombre de mi hijo, sentía que me arrancaban algo del alma. No era solo un baby shower arruinado, era un mensaje claro de que ella pensaba que tenía más derechos sobre mi bebé que yo misma. Intenté convencerme de que lo peor ya había pasado. Me repetía que, mientras tuviera a mi hijo en brazos, nada más importaría. Pero el universo se encargó de mostrarme que todavía había verdades más crueles escondidas. Una mañana, mientras mi esposo se duchaba, su celular comenzó a vibrar insistentemente en la mesita de noche. Vi el nombre de su madre en la pantalla. Dudé unos segundos, pero la curiosidad pudo más. Tomé el teléfono y abrí la conversación. Y lo que encontré me heló la sangre. Mi suegra le escribía sobre mí como si yo fuera una niña torpe. Ella no está lista, hijo. No sabe lo que hace. Tienes que tomar el control. Yo te voy a ayudar para que el bebé esté bien cuidado. Mi esposo respondía con mensajes aún más dolorosos. Sí, mamá, tienes razón. Ella se estresa por todo. A veces pienso que no va a poder con tanta responsabilidad. Sentí un mareo. El hombre que debía apoyarme, el padre de mi hijo, estaba compartiendo mis inseguridades más íntimas con la persona que más me despreciaba. No era solo falta de apoyo, era traición. Pero eso no era todo. Seguí leyendo y descubrí algo peor, mensajes de mi suegra a mis amigas. Ella les escribía días antes del baby shower para decirles que no era necesario que fueran. Que el evento sería, solo familiar, que, después podrían visitarme en casa. Esa era la razón por la que mis amigas más cercanas no habían aparecido. No me habían abandonado, habían sido manipuladas. En ese momento todo encajó. La lista de invitados, la comida, el discurso, las decoraciones, no era improvisación. Era un plan cuidadosamente armado para borrarme del mapa, para dejar claro que ella era la reina de esa familia y que yo era apenas un accesorio. Me encerré en el baño con el celular aún en la mano. Sentía el corazón golpearme las costillas, los ojos ardiendo de furia y dolor. ¿Cómo se suponía que debía seguir compartiendo una vida con alguien que prefería aliarse con su madre antes que protegerme? ¿Cómo podía confiar en un hombre que me dejaba sola en medio de esa humillación? Esa noche lo confronté. Le mostré los mensajes. Le grité que lo que había hecho no tenía perdón. Él, en lugar de disculparse,
me acusó de invadir su privacidad y me lanzó esa frase que jamás olvidaré. Estás dejando que la rabia te controle. Eso le hace mal al bebé. En ese instante, lo vi con otros ojos. No era solo un esposo indiferente, era un cómplice. Un aliado silencioso de su madre, un hombre que prefería verme rota antes que enfrentarla. Me acosté esa noche con una decisión tomada. No iba a seguir siendo la víctima. Si ellos querían jugar sucio, yo iba a aprender a jugar más sucio todavía. No iba a gritar más, no iba a llorar más. Iba a sonreír por fuera mientras, por dentro, tramaba la forma de devolverles cada herida multiplicada. Y así, en el silencio de mi habitación, con mi hijo moviéndose suavemente dentro de mí, empecé a planear mi venganza. Después de leer aquellos mensajes y confirmar que mi esposo y mi suegra se habían aliado a mis espaldas, algo dentro de mí se apagó, pero al mismo tiempo, algo nuevo nació. Era como si hubiera dejado de ser la mujer vulnerable que lloraba en el baño y, en su lugar, hubiera surgido alguien dispuesto a luchar por sí misma y por su hijo. No iba a suplicar más. No iba a rogar comprensión ni apoyo. Lo que me habían arrebatado en ese baby shower, lo iba a recuperar de otra manera, exponiéndolos. El primer paso fue reunir pruebas. Pasé horas revisando el celular de mi esposo cada vez que podía, guardando capturas de pantalla de cada conversación con su madre. Mensajes en los que me ridiculizaban, en los que me describían como incapaz, en los que planeaban detalles del baby shower a mis espaldas. También guardé las capturas de los chats de mi suegra con mis amigas, donde quedaba clarísimo que ella las había disuadido de asistir. Tenía en mis manos el mapa completo de la manipulación. Luego, comencé a seleccionar cuidadosamente a quién mostrarle la verdad. No quería un escándalo inmediato, quería sembrar la duda, hacer que la imagen perfecta de mi suegra se resquebrajara poco a poco. Creé un grupo privado con mis amigas más cercanas y algunos familiares que sí me querían de verdad. Compartí las pruebas, una por una. La reacción fue explosiva. Nadie podía creerlo al principio, pero las capturas eran irrefutables. Esas palabras escritas por ella misma eran la confirmación de que lo que yo había sentido no eran exageraciones, era realidad. Los comentarios empezaron a correr en silencio, como un fuego que se propaga sin que nadie pueda detenerlo. Personas que antes admiraban a mi suegra empezaron a preguntarse si en verdad era tan protectora, como aparentaba, o si simplemente era una manipuladora obsesionada con el control. Y eso era exactamente lo que yo quería, que la máscara empezara a caer, no por mis gritos, sino por sus propias acciones expuestas. Cuando mi suegra se enteró de que algunos familiares ya sabían la verdad, explotó. Me llamó, furiosa, diciendo que yo era una desagradecida, que estaba difamándola. Yo respiré hondo y, con una calma que la descolocó, le respondí. Yo no inventé nada. Solo compartí lo que tú escribiste. Si no querías que se supiera, no lo habrías hecho. El silencio del otro lado de la línea fue música para mis oídos. Por primera vez, ella entendió que ya no tenía el control absoluto. Pero aún me faltaba el golpe final. Y lo planeé con precisión quirúrgica. Anuncié, casi como un susurro que se esparce rápido, que haría un segundo baby shower. Uno verdadero. Con mis amigas, mi familia, las personas que me habían apoyado desde el inicio. Esta vez no habría espacio para manipulaciones ni sorpresas. Sería mi fiesta, en mis términos. El rumor llegó inevitablemente hasta mi suegra. Y, como era de esperarse, trató de imponerse. Quiso organizarlo ella también, quiso decidir la lista de invitados. Pero ya no estaba yo débil para aceptarlo. Con voz firme le dije. No, esta vez no. Este será mi baby shower, y tú solo estás invitada como una más. La rabia en su rostro fue evidente. Mi esposo, incómodo, intentó mediar, pero yo no cedí. Ya no. Los días previos al evento fueron intensos, pero también liberadores. Por primera vez sentí que recuperaba el control. Decoraciones elegidas por mí, menú adaptado a lo que yo necesitaba, invitados que realmente me querían. Mis amigas me apoyaban con entusiasmo, como si todas hubieran estado esperando esta oportunidad para compensar lo que me habían hecho pasar. Mientras armaba cada detalle, me repetía a mí misma, no es solo un baby shower. Es mi revancha. Es mi justicia. Y sabía que, cuando llegara ese día, nada volvería a ser igual. Porque no solo iba a demostrar que podía brillar sin ella. También iba a exponerla, delante de todos, como la mujer que realmente era. El día de mi segundo baby shower llegó y, por primera vez en meses, sentí verdadera paz. No era una celebración gigantesca, pero era mía. Cada detalle reflejaba mi esencia, las flores en tonos suaves, las mesas llenas de comida que podía disfrutar, los juegos que yo misma había elegido.
Más importante aún, estaban ahí las personas correctas, aquellas que de verdad me amaban y que habían sufrido al verme desaparecer en la sombra de mi suegra durante la primera fiesta. Desde el momento en que crucé la puerta del salón, la energía era distinta. Todo el mundo me abrazaba, me felicitaba, me miraba a mí, no a otra persona. Sentí que por fin estaba siendo celebrada como madre, como la mujer que estaba trayendo una nueva vida al mundo. Y mientras acariciaba mi vientre, me repetía, esto es lo que siempre debió ser. Por supuesto, mi suegra no podía faltar. Llegó con cara de pocos amigos, vestida otra vez como si fuera la protagonista. Pero esta vez nadie la recibió con aplausos ni halagos. Los invitados ya sabían la verdad. Las pruebas que yo había compartido habían hecho efecto, y su imagen de abuela perfecta se había resquebrajado. La gente la saludaba con frialdad, y muchos ni siquiera se molestaban en mirarla. Ella trató de sonreír, de fingir que todo estaba bajo control, pero el ambiente le era hostil. Se sentó en una esquina, observando cómo la atención giraba en torno a mí. Lo sentí como un triunfo silencioso, sin necesidad de gritar, había recuperado mi lugar. En un momento, no pudo contenerse más. Se levantó y pidió hablar. Yo sabía que venía la confrontación, y decidí dejarla. Quería que todos vieran con sus propios ojos quién era realmente. Tomó la palabra con voz temblorosa, intentando sonar ofendida. Solo quiero decir que me duele mucho cómo se han tergiversado las cosas. Yo solo quise ayudar, pero mi nuera, ella me malinterpretó. Me pintó como una villana. Algunas personas bajaron la mirada incómodas, pero nadie la defendió. Yo esperé que terminara y, con calma, respondí. No son interpretaciones. Son tus propias palabras. Yo no inventé nada. Si hoy la gente sabe lo que hiciste, es porque tú misma lo escribiste, porque tú misma lo dijiste. El silencio fue absoluto. Ella abrió la boca para replicar, pero nadie la escuchaba ya. Sus intentos de justificarse se desmoronaban ante el peso de la verdad. Se veía pequeña, ridícula, incapaz de recuperar la atención que tanto buscaba. En ese momento, mi esposo, que había permanecido al margen todo el tiempo, finalmente intervino. Su voz sonó débil, quebrada por la vergüenza. Mamá, basta. Yo también me equivoqué al dejar que llegaras tan lejos. Le fallé a mi esposa y a mi hijo. No sé si lo dijo por convicción o porque sintió la presión del grupo, pero sus palabras fueron la confirmación de lo que yo necesitaba, que quedara claro, delante de todos, que la traición había existido y que yo tenía razón. Mi suegra, derrotada, regresó a su asiento. Ya no quedaba nada de aquella mujer arrogante que había robado mi baby shower. La atención volvió a mí, a mi bebé, a la verdadera protagonista de ese día. Y, por primera vez desde que empezó toda esta pesadilla, sentí justicia. Cuando terminó la celebración, mis amigas se acercaron para decirme que nunca habían visto a alguien manejar una venganza con tanta elegancia. Yo sonreí. No era solo venganza. Era recuperar lo que me correspondía. Era enseñarle a mi hijo, incluso antes de nacer, que su madre no se dejaba aplastar por nadie. Esa noche, mientras guardaba los regalos y repasaba cada momento, me prometí algo: nunca más permitiría que mi suegra, ni nadie, me robara mi voz. Mi maternidad me pertenece a mí. Y aunque ella nunca se arrepienta, yo ya había logrado lo más importante: ponerla en su lugar y recuperar mi dignidad.